Atención. ¿Sabías que algo tan común y cotidiano como la sal tiene un significado espiritual profundo y transformador? No, no es solo para sazonar tus comidas. En la Biblia, la sal se menciona una y otra vez con un propósito claro, y Jesús mismo nos llamó la sal de la tierra. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Por qué Jesús usó esta metáfora? ¿Podría ser que la sal tiene un poder espiritual que hemos estado ignorando? Quédate conmigo porque en este video desvelaremos un misterio que cambiará tu perspectiva sobre la vida cristiana. Imagínate esto. En la antigüedad, la sal era tan valiosa que se usaba como moneda. Era símbolo de pureza, pacto, y hasta un arma de guerra. Sí, leíste bien. La sal era usada para bendecir y también para destruir. Pero cuando Jesús habló de ella, su mensaje iba mucho más allá de lo físico. Él estaba hablando de un propósito espiritual para sus seguidores. Hoy vamos a explorar juntos este poderoso simbolismo y entender cómo tú, como creyente, puedes usar este arma espiritual en tu vida diaria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona tanto la sal? Desde los sacrificios del Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, la sal tiene un lugar especial en el plan de Dios. Pero aquí está el detalle crucial: si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil. ¿Podría ser que muchos de nosotros hemos perdido nuestro sabor espiritual sin siquiera darnos cuenta? En este video te mostraré cómo evitarlo y cómo recuperar tu propósito como la sal de la tierra. ¿Estás listo para descubrir el misterio de la sal? No te vayas a ningún lado, porque lo que estás a punto de aprender no solo te sorprenderá, sino que también te ayudará a fortalecer tu fe y a vivir de manera más significativa. ¿Sabías que en la Biblia la sal era parte fundamental de los pactos sagrados? Sí, era un símbolo de permanencia y fidelidad. Y esto no es todo. También se usaba en los sacrificios como un recordatorio de la pureza y el compromiso con Dios. Hoy, tú y yo estamos llamados a ser esa sal, un agente de transformación en un mundo que cada vez más pierde su sabor. Quédate conmigo y acompáñame en este fascinante viaje bíblico para desentrañar este poderoso símbolo espiritual. Para entender por qué Jesús dijo que somos la sal de la tierra, primero debemos mirar qué significaba la sal en su época. En los tiempos bíblicos, la sal no era simplemente un condimento para la comida. Era un recurso valioso y esencial para la vida diaria. La sal tenía múltiples usos prácticos, pero también un profundo significado espiritual y cultural. En la antigüedad, la sal se usaba principalmente para conservar alimentos. En un tiempo donde no existían refrigeradores ni formas modernas de preservar la comida, la sal era vital para evitar que los alimentos se echaran a perder. De esta manera, la sal se convirtió en un símbolo de preservación y durabilidad. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. Cuando Jesús dijo que éramos la sal de la tierra, estaba diciendo que nosotros, como creyentes, debemos ser agentes de preservación en un mundo que tiende hacia la corrupción. Nuestra fe y nuestras acciones deben evitar que el mundo se descomponga moral y espiritualmente. Pero la sal no solo preservaba, también purificaba. En la medicina antigua, la sal se usaba para limpiar heridas y prevenir infecciones. Este aspecto purificador de la sal tiene un paralelismo espiritual. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser un agente purificador en la sociedad. A través de nuestras palabras, acciones y valores, debemos ayudar a sanar las heridas del mundo y traer pureza a las relaciones humanas y a nuestras comunidades. Además de estos usos prácticos, la sal tenía un significado simbólico importante. En la cultura hebrea, la sal era utilizada en los pactos. Cuando dos personas hacían un pacto, compartían sal como señal de que ese acuerdo era incorruptible y permanente. Esto se conocía como el pacto de sal. Cuando Dios hizo pactos con su pueblo, incluyó la sal como un símbolo de fidelidad eterna. En Levítico 2:13, Dios dice: «No harás faltar jamás la sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas». Esto nos muestra que la sal era un recordatorio constante de que los pactos de Dios son inmutables y duraderos. Por lo tanto, cuando Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, nos está llamando a ser personas que preservan lo bueno, que purifican el ambiente donde se encuentran y que representan la fidelidad y permanencia del pacto de Dios. La sal no pierde su valor con el tiempo, y nosotros tampoco debemos perder nuestra misión de ser agentes de cambio en un mundo que se corrompe. Ahora,
Aquí viene la pregunta más importante: ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Puede una persona perder su propósito espiritual? La sal no solo era un elemento vital para la vida cotidiana en tiempos bíblicos, también se usaba como un arma de guerra. Esto puede sonar extraño, pero en la antigüedad, los ejércitos esparcían sal sobre las tierras de sus enemigos después de conquistar una ciudad. ¿Por qué lo hacían? Porque la sal, al ser derramada en grandes cantidades, impedía que la tierra produjera frutos. De esta manera, los vencedores aseguraban que sus enemigos no pudieran recuperar sus cultivos, y por lo tanto, debilitaban su capacidad de reconstruir su comunidad. Este uso de la sal como arma tiene un paralelismo espiritual importante. En la Biblia, la tierra simboliza muchas veces el corazón humano. Cuando Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, nos está diciendo que tenemos la capacidad de influir en los corazones de las personas a nuestro alrededor. Pero aquí está el detalle: podemos influir de manera positiva o negativa. Así como la sal puede preservar y purificar, también puede destruir si se usa de manera incorrecta. En el contexto espiritual, la sal representa los valores y principios del reino de Dios. Cuando vivimos conforme a esos principios, ayudamos a preservar lo bueno en la sociedad y a purificar lo que está corrompido. Sin embargo, si utilizamos nuestra influencia de manera negativa, podemos endurecer los corazones de las personas y alejarlas de Dios. Es por eso que Jesús advierte que la sal que pierde su sabor no sirve para nada. Pero, ¿cómo puede la sal perder su sabor? En la antigüedad, la sal se obtenía de fuentes naturales, como el mar o minas de sal. Si la sal se mezclaba con impurezas, perdía su capacidad de conservar y purificar. Esto nos enseña una lección importante. Si permitimos que nuestras vidas se llenen de impurezas, como el pecado, las malas influencias o la falta de compromiso con nuestra fe, perderemos nuestra capacidad de influir positivamente en los demás. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de no perder nuestro sabor espiritual? La clave está en mantenernos fieles a la palabra de Dios y vivir una vida de integridad. La sal que conserva su pureza es efectiva y poderosa. De la misma manera, los creyentes que permanecen fieles a su propósito tienen un impacto duradero en el mundo. Ser la sal de la tierra no es solo un llamado a influir, es un llamado a transformar. Uno de los aspectos más fascinantes del simbolismo de la sal en la Biblia es su uso en los pactos y sacrificios. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó específicamente que la sal fuera incluida en las ofrendas. En Levítico 2:13 leemos: «No harás faltar jamás la sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas. En todas tus ofrendas ofrecerás sal». Esto no era un simple detalle ceremonial, tenía un profundo significado espiritual. La sal, como ya hemos visto, simboliza permanencia y pureza. Cuando se incluía sal en los sacrificios, se estaba enviando un mensaje claro: el pacto entre Dios y su pueblo era eterno e incorruptible. Al igual que la sal preserva los alimentos y evita que se corrompan, el pacto de Dios es un compromiso inmutable que no puede ser contaminado ni deshecho. Este concepto del pacto de sal también aparece en otros pasajes bíblicos. En Números 18:19, Dios le dice a Aarón: «Todo lo que los israelitas consagren como ofrenda será para ti y para tus hijos como pacto perpetuo de sal delante del Señor». Este pacto de sal representaba una relación permanente y fiel entre Dios y sus sacerdotes. Era un recordatorio de que Dios no rompe sus promesas y espera lo mismo de nosotros. Pero, ¿por qué era importante que la sal estuviera en los sacrificios? Porque simbolizaba pureza y compromiso. Los sacrificios eran un acto de adoración y expiación de pecados. Al añadir sal, se reforzaba la idea de que este acto debía ser puro y sincero, sin corrupción ni doble intención. Era un recordatorio de que la relación con Dios requiere un corazón limpio y un compromiso genuino. En la actualidad, este simbolismo sigue siendo relevante. Cuando Jesús dijo que somos la sal de la tierra, nos estaba recordando que debemos vivir nuestras vidas como un sacrificio puro y agradable a Dios. Nuestra fe no debe ser algo superficial o temporal, debe ser un compromiso eterno y sincero. Además, la sal en los sacrificios nos enseña que nuestra relación con Dios debe ser incorruptible. No podemos permitir que las influencias externas, las tentaciones o las dudas corrompan nuestra fe. Debemos ser fieles a nuestro pacto con Dios, tal como Él es fiel con nosotros. Una de las advertencias más serias que Jesús hace en el Sermón del Monte es sobre la posibilidad de que la sal pierda su sabor. En Mateo 5:13, Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Esta advertencia nos invita a reflexionar. ¿Es posible que un creyente pierda su propósito espiritual? Y si eso ocurre, ¿qué consecuencias tiene? Para entender esto, debemos recordar que la sal en su estado puro no pierde su sabor. Sin embargo, en la antigüedad, la sal extraída de lugares como el Mar Muerto estaba mezclada con impurezas. Si esas impurezas predominaban, la sal se volvía inútil. Esto simboliza lo que ocurre cuando permitimos que nuestra vida espiritual se contamine con el pecado, la apatía o la falta de compromiso. Perder el sabor espiritual significa dejar de cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Jesús nos llamó a ser agentes de preservación, purificación y transformación en el mundo. Pero si dejamos que las distracciones de la vida, el materialismo o el miedo nos dominen, podemos perder esa capacidad de influir positivamente en nuestro entorno. Entonces, ¿cómo sabemos si hemos perdido nuestro sabor espiritual? Aquí hay algunas señales. 1. Falta de pasión por Dios. Si antes tenías un deseo ardiente de buscar a Dios, de orar y de leer la Biblia, pero ahora sientes que tu relación con Él es rutinaria o inexistente, puede ser una señal de que has perdido tu sabor. 2. Pérdida de integridad. Cuando comienzas a comprometer tus valores y principios por conveniencia, es una advertencia de que las impurezas están afectando tu vida espiritual. 3. Indiferencia hacia los demás. Si antes sentías compasión por quienes sufren y ahora te has vuelto indiferente, es una señal de que necesitas recuperar tu sabor. La buena noticia es que, aunque la sal contaminada no podía restaurarse en tiempos antiguos, en el ámbito espiritual sí es posible. Dios siempre está dispuesto a renovarnos si venimos a Él con un corazón arrepentido. En Salmo 51:10, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Recuperar nuestro sabor espiritual implica volver a nuestras raíces, recordar nuestro propósito y comprometernos nuevamente con los valores del reino de Dios. Esto significa vivir una vida de integridad, ser agentes de cambio y llevar esperanza a los demás. Si sientes que has perdido tu sabor, no te desanimes. Dios puede restaurarte y devolverte tu propósito. En la siguiente parte, veremos ejemplos prácticos de cómo ser la sal de la tierra hoy en día. Ahora que hemos visto la importancia de la sal en la Biblia y lo que significa perder el sabor espiritual, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos ser la sal de la tierra hoy en día? Vivimos en un mundo lleno de corrupción, injusticia y sufrimiento. Ser la sal significa marcar la diferencia, influir positivamente en nuestro entorno y llevar el mensaje de esperanza y amor de Cristo. Aquí hay algunas maneras prácticas de ser la sal de la tierra en la actualidad. 1. Sé un ejemplo de integridad. En un mundo donde la corrupción y la mentira parecen ser la norma, los cristianos estamos llamados a ser personas de palabra. Cuando tus acciones reflejan los valores del reino de Dios, estás preservando lo bueno y purificando lo que está corrompido. Esto puede significar ser honesto en tu trabajo, mantener tus promesas y tratar a los demás con respeto y dignidad. 2. Lleva esperanza a quienes lo necesitan. La sal también tiene la capacidad de sanar heridas. Esto nos recuerda que, como creyentes, debemos llevar consuelo y esperanza a quienes están sufriendo. Esto puede ser a través de actos de bondad, ofreciendo palabras de aliento o simplemente estando presentes para quienes lo necesitan. 3. Comparte el mensaje de Cristo. Ser la sal de la tierra también implica compartir el Evangelio. No necesariamente tienes que predicar en público, pero si puedes hablar de tu fe en conversaciones cotidianas, mostrar el amor de Dios a través de tus acciones y ser un testimonio vivo de lo que significa seguir a Cristo. 4. Vive una vida de oración y compromiso. La sal que conserva su pureza es la que no pierde su sabor. Mantén tu relación con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Cuando tu vida espiritual está bien cimentada, tienes la fuerza para influir positivamente en los demás. 5. Enfrenta la corrupción con valentía. Ser la sal de la tierra implica oponerse a la corrupción y la injusticia. Esto no siempre es fácil, pero como cristianos, debemos ser valientes y defender lo que es correcto, incluso si eso significa nadar contra la corriente. En conclusión, ser la sal de la tierra significa ser un agente de cambio, alguien que preserva lo bueno, purifica lo que está corrompido y lleva esperanza a un mundo en necesidad. Jesús nos llamó a ser la sal porque sabe que tenemos el potencial de transformar nuestro entorno. Ya hemos explorado el simbolismo de la sal en la Biblia, desde su importancia en los pactos y sacrificios hasta su uso como arma espiritual y cómo podemos ser la sal de la tierra hoy en día. Pero la pregunta clave ahora es, ¿cómo podemos asegurarnos de no perder nuestro sabor espiritual?
Jesús advirtió que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantenernos espiritualmente efectivos y relevantes en un mundo que constantemente intenta contaminarnos? Primero, debemos entender que el sabor espiritual proviene de nuestra relación con Dios. Así como la sal pura es eficaz, nuestro impacto en el mundo depende de la pureza de nuestra fe y nuestro compromiso con los valores del reino de Dios. Aquí hay algunos consejos prácticos para mantener tu sabor espiritual. 1. Cultiva una relación diaria con Dios. El primer paso para mantener tu sabor espiritual es asegurarte de que tu relación con Dios esté viva y activa. Esto significa dedicar tiempo diario a la oración, a la lectura de la Biblia y a la reflexión. La palabra de Dios es como la sal que preserva tu espíritu de la corrupción del mundo. Cuando te sumerges en la Escritura, fortaleces tu fe y te equipas para enfrentar los desafíos diarios. 2. Evita las impurezas espirituales. Así como la sal puede contaminarse si se mezcla con impurezas, nuestra vida espiritual puede perder su efectividad si permitimos que el pecado, la apatía o las influencias negativas nos dominen. Es importante identificar esas áreas de tu vida que podrían estar contaminándote y alejándote de Dios. Pide al Espíritu Santo que te guíe para reconocer esos puntos débiles y ayudarte a eliminarlos. 3. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. La compañía que mantenemos tiene un gran impacto en nuestra vida espiritual. Rodéate de personas que te animen, te inspiren y te ayuden a crecer en tu fe. La comunidad cristiana es clave para mantenernos firmes en nuestro propósito. Asiste a una iglesia, participa en estudios bíblicos o busca un mentor espiritual que pueda guiarte. 4. Sé constante en tu compromiso. El sabor espiritual se pierde cuando dejamos que nuestra fe se vuelva rutinaria o superficial. La constancia en tu compromiso con Dios es fundamental. No se trata de emocionarse por un corto periodo y luego enfriarse, se trata de caminar con Dios todos los días, incluso en los momentos difíciles. Recuerda que Dios es fiel, y Él espera lo mismo de nosotros. 5. Comparte tu fe con los demás. El propósito de ser la sal de la tierra es influir positivamente en el mundo. Comparte tu testimonio, ayuda a los necesitados, habla con amor y verdad. Cuando llevas el mensaje de Cristo a los demás, fortaleces tu sabor espiritual porque estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste llamado. En conclusión, mantener tu sabor espiritual requiere disciplina, compromiso y una relación continua con Dios. No permitas que las impurezas del mundo contaminen tu vida espiritual. Permanece fiel a tu propósito y recuerda que, como la sal, tú tienes la capacidad de preservar, purificar y transformar el mundo a tu alrededor. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido bíblico sobre la sal como símbolo espiritual. Hemos descubierto que ser la sal de la tierra no es una metáfora cualquiera, es un llamado directo de Jesús para que vivamos una vida de impacto, integridad y transformación. Pero ahora, la pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a ser esa sal que preserva y purifica, o vas a dejar que las impurezas del mundo te roben tu propósito? Jesús nos llamó a ser diferentes, a no conformarnos con las normas corruptas de este mundo. Ser la sal de la tierra significa estar dispuesto a marcar la diferencia, a enfrentarte a la injusticia, a llevar esperanza donde hay desesperación y a ser un reflejo del amor de Dios en todo lo que haces. Quiero desafiarte a que tomes este llamado en serio. Evalúa tu vida espiritual. Pregúntate, ¿estoy siendo la sal de la tierra? ¿Estoy preservando los valores del reino de Dios en mi entorno? ¿Estoy purificando con mi ejemplo las áreas corruptas de mi vida y de mi comunidad? ¿Estoy llevando esperanza y sanidad a los demás? Si sientes que en algún momento has perdido tu sabor espiritual, no te preocupes. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él siempre está dispuesto a restaurarte y devolverte tu propósito. Solo necesitas acercarte a Él con un corazón sincero y pedirle que renueve tu espíritu. Antes de despedirme, quiero invitarte a que pongas en práctica lo que has aprendido hoy. Primero, reflexiona sobre tu vida espiritual. Pregúntate si estás siendo un agente de cambio y transformación en tu entorno. Segundo, comprométete a mantener tu sabor espiritual. Dedica tiempo diario a tu relación con Dios. Evita las impurezas que puedan contaminar tu fe y sé constante en tu compromiso. Tercero, comparte este mensaje con los demás. Si este video te ha ayudado, puede ser de bendición para alguien más. Compártelo en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal Viaje Bíblico y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Recuerda, tú eres la sal de la tierra. No pierdas tu propósito.
El mundo necesita personas como tú, personas que estén dispuestas a preservar lo bueno, purificar lo que está corrupto y llevar esperanza donde hay oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje bíblico. Nos vemos en el próximo video.